¿Cuántos intentos van? No lo sé, 100 tal vez. Perseverancia. Cuando algo no funciona, siempre hay otra solución. ¿Sabías que muchas de las personas más exitosas de la historia comenzaron en situaciones en las que nadie habría apostado un centavo de que lograrían sus propósitos? En esta ocasión te presentaré 7 de estos seres extraordinarios que a mi parecer son más relevantes, ya que la lista es interminable. De igual manera, podríamos hablar horas y horas de cada uno de estos personajes. Te presento los personajes ordenados del 7 al 1. Si no estás de acuerdo con el orden, opina en la caja de comentarios. 7. Schumann Heinck. Nació el 15 de junio de 1861 y murió el 17 de noviembre de 1936. A comienzo de su carrera, visitó al director de la ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no la aprobó. Después de echar un vistazo a la escuálida y pobremente vestida muchacha, exclamó nada cordial. Con esa presentación y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante. Schumann jamás se rindió hasta alcanzar su objetivo. Cantó junto con Gustav Mahler en la Royal Opera House en Londres, ganando reputación y fama en las óperas de Richard Wagner. Debutó en la ópera del Metropolitan en 1898 y continuó haciéndolo de forma regular por varias décadas. Realizó su primera grabación fonográfica en 1915. Y su lista de éxitos sigue y sigue. 6. Helen Keller. Se quedó sorda, muda y ciega después de nacer. Pese a su terrible desgracia, ha escrito su nombre con letras indelebles en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha sido la demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Ludwig van Beethoven. Beethoven es considerado uno de los compositores más importantes de la historia. A pesar de su exitosa carrera musical y de sus numerosas obras, la vida del compositor estuvo marcada por su sordera. La pérdida auditiva fue total en su último año. Esto le aisló socialmente. Los primeros síntomas de su sordera aparecieron antes de cumplir los 30 años. Durante años trató de mantenerlos en secreto e incluso evitaba el contacto social para no evidenciar que no podía oír bien. Aunque su sordera influenció sus relaciones sociales y contribuyó a que evitase a las personas en sus últimos años, sus obras de esos tiempos son mundialmente conocidas. La Sinfonía número 5, los últimos cuartetos de cuerda y sonatas para piano, la Misa Solemnis y la Novena Sinfonía, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y convertida luego en himno de la Unión Europea. Puesto número 4. Andrew Carnegie. Nació el 25 de noviembre de 1835 y murió el 11 de agosto de 1919 a los 83 años. Empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló para hacer una inmensa fortuna. Andrew fue uno de los capitanes del capitalismo estadounidense del siglo XIX.
ayudó a construir la formidable industria siderúrgica norteamericana, que lo llevó de ser un joven pobre a uno de los hombres más ricos del mundo. Carnegie fue un filántropo. Donó la mayor parte de su dinero para financiar diversas bibliotecas, escuelas y universidades en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países. Considerado como la segunda persona más rica de la historia por la revista Forbes, Carnegie empezó como radiotelegrafista y hacia la década de 1860 invirtió en ferrocarriles, coches, cama para trenes, puentes y torres de perforación de petróleo. También hizo fortuna como vendedor de bonos para financiar empresas angloamericanas en Europa. Puesto número 3. Henry Ford. Nació el 30 de julio de 1863 y murió el 7 de abril de 1947. Henry Ford nació en una granja en el seno de una familia muy pobre, en un pueblo rural al oeste de Detroit. Sus padres fueron William Ford y Mary Littlegood. Su madre murió en 1876. Fue un duro golpe que dejó al joven destrozado. Su padre esperaba que Henry finalmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero Henry odiaba ese trabajo. Por otra parte, con su madre muerta, ya había poco que le atase a la granja. Más tarde dijo: "Nunca tuve un amor particular por la granja. Era la madre en la granja a la que amaba". En 1891 consiguió el puesto de ingeniero en la compañía Edison, y tras su ascenso a ingeniero jefe en 1893, comenzó a tener suficiente tiempo y dinero como para dedicarlo a sus propios experimentos con motores de gasolina. Estos experimentos culminaron en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado, denominado cuatriciclo, que hizo su primera prueba con éxito el 4 de junio de ese año. Tras varias pruebas, Ford comenzó a desarrollar ideas para mejorarlo. La introducción del Ford T en el mercado automovilístico revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. Fue un inventor prolífico que obtuvo 161 patentes registradas en ese país. Como único propietario de la compañía Ford, se convirtió en una de las personas más conocidas y más ricas del mundo. Puesto número 2. John D. Rockefeller. John fue el primero de 6 hijos de Eliza y William Rockefeller. Su madre era una mujer muy organizada. Se encargaba de las labores del hogar, mientras que su padre, un vendedor de elixires milagrosos que supuestamente curaban todo tipo de enfermedades, se trasladaba constantemente de ciudad en ciudad estafando personas, razón por la cual pasaba poco tiempo con la familia. Ante la ausencia de su padre, comenzó a trabajar desde muy chico, vendiendo dulces y piedras pintadas a los niños de la zona en que vivían para poder ayudar a su madre con los gastos del hogar. También probó con la cría de pavos y ofreciéndose a realizar tareas para sus vecinos. Aunque fue una dura etapa de su vida, estas experiencias lo ayudaron a volverse muy hábil en los negocios y muy disciplinado con el manejo del dinero. A los 14 años de edad, John se trasladó con su familia a Cleveland. Ahí ingresó a una escuela comercial en la que pudo aprender de contabilidad y negocios, pero abandonó sus estudios a los 16 años porque la situación económica de su familia se complicó y no tuvo más opción que buscarse un empleo. Logró conseguir trabajo como asistente de contador por 50 centavos al día. Frustrado por ganar muy poco dinero, decidió renunciar a su empleo para aventurarse a iniciar un negocio propio. Pidió un préstamo y se asoció con Maurice Clark, quien fue su compañero de estudios en la escuela de Cleveland. Juntos empezaron a comercializar productos alimenticios como cereales, verduras y carne. El negocio prosperó rápidamente. En el primer año obtuvieron beneficios por unos $4,000 de la época. En el segundo año la suma se cuadruplicó.
No satisfecho con sus logros, en 1863 incursiona a la industria naciente del petróleo. En 1885, las compañías de Rockefeller ya tenían presencia en decenas de países, sumaban más de 100,000 trabajadores y eran propietarios de más de 20,000 pozos petroleros. Rockefeller había construido el más grande imperio empresarial que el mundo ha conocido y se había convertido en la persona más rica y poderosa del planeta, lo que lo ponía en el ojo de la crítica y la prensa como un ser despreciable que había hecho una fortuna aniquilando a la competencia y explotando a sus trabajadores. Los medios comenzaron a llenarse con columnas y caricaturas que buscaban retratar la despiadada ambición con la que Rockefeller y Standard Oil se habían coronado como dueños de la industria petrolera. Y finalmente llegamos al puesto número 1. Si no estás de acuerdo con este orden, opina en la caja de comentarios. Thomas Alva Edison. Nació el 11 de febrero de 1847 y murió el 18 de octubre de 1931. Edison, una de las figuras más emblemáticas de la ciencia del siglo pasado y que no deja indiferente a nadie que se acerque a su biografía. Nació en Milán y era el más pequeño de 7 hermanos. Su madre era maestra de escuela y su padre era un activista político canadiense, que no tuvo más remedio que exiliarse a los Estados Unidos. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué lo pone en el puesto número 1 si no era pobre? Pues hay que descubrirlo. Parece ser que Thomas no era un niño fácil en el colegio. Propenso a la distracción, enormemente impulsivo y con gran facilidad de multifocalizar su atención. Posiblemente a más de una persona que está viendo este video, estos síntomas no le resulten ajenos ni desconocidos. Cierto día, cuando Edison tenía 8 años, llegó del colegio apesadumbrado, porque su maestro le había encomendado entregar una nota a sus padres. Su madre Nancy Elliot la leyó bajo la atenta mirada del pequeño. ¿Qué pone?, acabó preguntando. Con lágrimas en los ojos, Nancy leyó a su hijo el contenido de aquella breve misiva. Su hijo es un genio. Esta escuela es demasiado pequeña para él. Y no tiene maestros suficientemente buenos para educarlo. Por favor, hágalo usted. Nancy abrazó a Thomas y le dijo que no se preocupara, que a partir de ese momento se encargaría personalmente de su educación. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Muchos años después, cuando Nancy ya había fallecido y Edison era un inventor reconocido a nivel internacional, encontró por casualidad la nota. ¿Cuál fue la sorpresa cuando leyó sobrecogido el verdadero contenido de aquella nota? Señora Edison, su hijo es torpe. Es demasiado lento e incapaz de pensar con claridad. No le permitiremos volver a la escuela. Atentamente, el director Jonas Webb. Edison lloró amargamente tras conocer la verdadera historia. Cuando se repuso, escribió en su diario: Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final del video. Si les gustó, regálenme un like y compártanlo. Hasta la próxima.